Solo el Evangelio puede cambiar realidades. Solo el Evangelio puede transformar la situación que te está rodeando. Por eso es que no mentimos cuando proclamamos el año agradable. Por eso es que no mentimos cuando decimos, estas son buenas noticias. Solo con Dios, un año difícil se puede transformar en un año agradable. Solo con Dios, un año lleno de complicaciones puede ser el año de tus oportunidades. Solo con Dios, un mal comienzo de año se puede transformar en el mejor año de tu vida. La palabra de hoy es el ministerio al que fuimos llamados. El ministerio al que fuimos llamados. Está por ahí Marquito, le decimos así de cariño a Marco. ¿Puedes ponerte de pie, Marco? Ponte de pie, por favor. Él es Marquito Martínez. Quédate de pie un momento. Y yo quiero que sepan algo. El domingo, cuando hicimos el culto allá en el lugar del campamento, Marquito dijo con su familia, ¿qué les parece si ya que estamos acá, vamos a almorzar cerquita a un lugar muy tradicional de acá que se llama Pomaire? ¿Alguien lo conoce? Bueno, se fueron a almorzar a Pomaire y cuando llegaron ahí, me contó que pasó un testimonio. Esto me dan testimonio los que le acompañaron en ese almuerzo. Marco estaba almorzando y a mitad del almuerzo se para, va creo que al baño, pasa por la caja y dice que Dios les da una palabra para la chica que estaba en la caja. Le da la palabra a la chica se conmovió tanto que le habló al papá, que eran los dueños, era un negocio familiar. Y cuando ya estaban terminando de almorzar, vino la chica, ellos estaban pidiendo la cuenta, vino la chica y le dice, mi papá quiere hablar con usted. Y lo mandó a llamar al Marco, se lo llevó a un lugar y le preguntó por qué le había dicho eso a su hija. Y ahí él le cuenta que de niño él había asistido a la iglesia, que ahora por muchos años estaba alejado, pero que él quería volver su corazón a Dios y que estaba pasando un momento difícil en su familia con algunos de sus hijos. Marco llamó a toda la familia, vino toda la familia, el papá llamó a la familia y él le dijo, sin Cristo no se puede. Y en ese lugar, en ese restaurante, le hizo recibir a Cristo a toda la familia en ese almuerzo. Y toda esa gente conoció a Cristo. Usted tiene que dar un aplauso al Señor por eso. Y no solo eso, porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas. El hombre en gratitud, creo que Marquito se comió una empanada de kilo. ¿Ves esa empanada de kilo que venden ahí? Y la persona en gratitud le dice, por favor, yo quiero responder al cariño que usted nos mostró. Le descontó más del 50% de la cuenta y además le mandó otra empanada de kilo de regalo para que se le llevara a la casa. Y Marquito me contó que hoy, terminada esta reunión, se va a Pomaire porque va a ir a consolidar esa familia con la idea de llegar a levantar un grupo de fe, porque él le dijo, yo quiero contarle a mis vecinos lo que usted me dijo. Yo quiero contarle a otros lo que usted me dijo. Dios te bendiga, Marquito. Gracias. Alguien tiene que aplaudir porque Dios es un Dios de oportunidades. Y lo cuento a propósito con alguien de la casa, común, corriente, con debilidades, con fortalezas como cualquiera de nosotros. Porque entiendo que es la palabra que Dios nos va a demandar en este tiempo, el ministerio al que fuimos llamados. Diga conmigo, el ministerio al que fuimos llamados. Y lo primero que fuimos llamados es buscar al perdido. Buscar al perdido. Mira lo que dice Lucas 19, del 9 al 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas también en el capítulo 5, versos 31 y 32. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escúcheme, los perdidos no están aquí adentro. Los perdidos, y nos referimos a perdidos, a alguien sin Dios, es la gente que está fuera de este lugar.
Bendita la iglesia, bendita la casa, porque esta es la casa donde llegamos los que estuvimos alguna vez perdidos. Pero no podemos buscar perdidos aquí adentro. ¿Alguien me está escuchando esta mañana, verdad? Los perdidos están afuera, en cualquier lugar y en cualquier situación en la que tú te desenvuelves afuera, ahí habrá gente perdida, gente sin Dios, como le pasó a Marquito, en un almuerzo dominical que nada tenía que ver, supuestamente, nada tenía que ver con la reunión de la mañana, pero en realidad tiene todo que ver con lo que fuimos llamados a hacer. El ministerio que Dios nos dio a todos es ir por los perdidos. Es ir por los perdidos. En tanto tengas oportunidad de hablar de Dios a otros, no la pierdas. Hay dos grandes enemigos para quienes ya son cristianos de tiempo o ya asisten a la iglesia de un tiempo. Lo primero es que una vez que ya fueron rescatados, sanados, liberados, bendecidos y prosperados, comienzan a afanarse en otras cosas, en su negocio, se afanan en sus proyectos personales, en su profesión, se afanan en tener más cosas. Mira, ninguno de los que te he nombrado hasta ahora es malo. El problema es cuando tú cambias de lugar a Dios y eso se transforma en la prioridad de tu vida. Escúchame, Dios te quiere bendecido. Alguien dice amén. Dios te quiere prosperado. Alguien dice amén. Pero no quiere que vivas en pos de eso. Tu razón de ser debe ser siempre la persona de Jesucristo. Y todas las demás cosas van a venir a sumarse, o como dice la Biblia, van a ser añadidas. El problema de algunos cristianos es que se fueron detrás de la bendición, detrás de ese afán que les quitó todo. Y hoy son cristianos, tienen concepción de Dios, pero están desinteresados en llevar a otros a los pies de Cristo. Ya no es un tema para ellos. Ni siquiera se lo plantean. Ni siquiera se lo plantean. Yo no sé si está el muchacho que me encontré ayer cuando estábamos. Vino Marquito, el muchacho. Ayer estábamos comprando, justamente por esto me lo cuenta Marco porque me acompañó a un trámite. Y de vuelta le dije, pasemos a comprar unas empanadas para el almuerzo. Cuando estábamos comprando las empanadas y yo iba a pagar, alguien de atrás me dice, disculpe, ¿usted va a Manantiales? Sí, le dije yo. Me dice, usted, no sé si me dijo que era pastor o no, no me acuerdo. No sé si está el muchacho acá. Si está, levante la mano. Porque me dijo que a lo mejor podía llegar a estar aquí. Entonces me dice, yo me di vuelta y le dice, sí, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que yo me alejé de Dios, y se pone a llorar ahí, en el local. Y le dije, tranquilo, tienes oportunidad de acercarte a Dios todavía. Mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto y van a haber bautismos, le dije yo. Y de eso entró Marquito, le tiré el pase a Marquito y Marquito lo remató ahí, lo abrazó, lo bendijo, lo ministró, mientras yo pedía las empanadas, porque me estaba esperando la señora, quedó con las manos estiradas. ¿A qué voy con esto? Siempre habrá oportunidad de predicar de Cristo. Y siempre habrá oportunidad de que tú muestres a Dios, no importa en qué lugar. Siempre. Que la costumbre no te gane. Que los años de cristiano no te pasen por encima y te hagan perder la esencia más hermosa, que es compartir a Cristo con otros. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? El segundo gran enemigo de un cristiano, ¿sabe cuál es? El ocio. Cuando pasamos tanto tiempo ocioso, comenzamos a hacer tonterías. Cuando no le damos propósito al tiempo, comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos, comenzamos a ver lo que no me gusta de la iglesia, lo que no me gusta del líder, lo que no me gusta del pastor. Cuando si tú fueras alguien que está ocupado en la salvación de otro, no te queda tiempo para quejarte, no te queda tiempo para murmurar. A mí me impresiona la gente que murmura.
Me impresiona esa gente que habla tanto. Yo me pregunto, ¿tanto tiempo desocupado tienen para pensar tanta tontería en su cabeza? Cuidado con el ocio. Dice la Biblia que debemos pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo bueno, porque allí tú vas a ser edificado. ¿Quiere ocupar su lengua? Predíquele a otro de Cristo. No maluse su boca. No tiene tiempo su boca para hablar de nadie. No malgaste palabras. Si va a usar su boca, use su boca para predicarle a otros de Cristo. Use su boca para llevar la salvación. Hay tanta gente necesitada de Dios. Hay tantos perdidos, como decía el texto. Hay tantos que están en urgencia, a punto de morir en sus vidas emocionales, espirituales. Yo te pregunto, ¿cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo? Está bien, no todos somos evangelistas, no todos tenemos, como dirían alguien, el don de la palabra o de decir cosas, pero sí todos podemos hacer algo para que alguien conozca a Cristo. Yo te pregunto, ¿qué parte del eslabón de la salvación eres tú? Cuando éramos chiquitos nosotros en la iglesia cantábamos una canción que decía el tren de la salvación. No sé si alguien se acuerda. Yo te pregunto, ¿qué parte del vagón del tren eres tú? Porque el tren de la salvación va andando. ¿Eres el que predica? Porque si no eres el que predica, a lo mejor eres de aquellos que financia la obra para que el tren no se detenga. Y si no eres de esos, capaz que eres de aquellos que va sirviendo adentro del tren para que todo funcione bien. O quizás eres de aquellos que facilita las cosas para otros. En el tren de la salvación, eres de aquellos que ora, intercede para que el evangelio siga adelante. Ora, intercede por los líderes, por los pastores. ¿Qué parte del tren de la salvación eres tú? ¿O estás mirando de abajo cómo pasa el tren y cómo pasa la gente? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú por los perdidos? Segunda cosa a la que fuimos llamados, a servir al otro. ¿A qué cosa? Mateo capítulo 20, verso 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay quienes piensan que fueron llamados equivocadamente a liderar, y está bien, liderar está bien, pero el liderazgo bíblico no es el que manda. El liderazgo bíblico no es el jefe que da órdenes. El liderazgo bíblico es el que sirve a otros, el que inspira a otros, el que pone su vida en testimonio y en ejemplo para otros. Si crees ser un líder, maravilloso, pero debes saber que el líder fue llamado a servir, no a ser el protagonista, no al ser el primero en la foto, no al que sea nombrado y reconocido, no al que sea aplaudido, porque eso no es servicio. En la Biblia se trata de servir. No hay llamado efectivo si no estás dispuesto a servir a otro. No me puedes decir que tienes un gran don si no estás dispuesto a servir a otro. No me puedes venir a decir que tu ministerio es grande si no estás sirviendo a otro, porque los dones y el ministerio se trata de servicio. ¿De qué se trata? El que ama a Dios y no sirve a su hermano está negando la esencia de Dios. El que ama a Dios y no sirve a su hermano está negando la palabra de Dios. Escúchame, dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a servir, a servir. Fuimos llamados a servir. En tercer lugar, fuimos llamados a predicar el año agradable. Dice Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Evangelio son buenas noticias. ¿Qué son? Ahora, ¿esas buenas noticias niegan la realidad? No, porque la verdad que si tuviésemos que hacer un análisis de cómo están nuestros países en Sudamérica, en Chile, en Argentina, tendríamos noticias complicadas, ¿sí o no? Es la realidad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hablar del año agradable o de las buenas noticias de Dios? Porque en realidad eso es el Evangelio. El Evangelio tiene el poder de romper las malas noticias. Solo el Evangelio puede cambiar realidades. Solo el Evangelio puede transformar la situación que te está rodeando. Por eso es que no mentimos cuando proclamamos el año agradable. Por eso es que no mentimos cuando decimos, estas son buenas noticias. Solo con Dios, un año difícil se puede transformar en un año agradable. Solo con Dios, un año lleno de complicaciones puede ser el año de tus oportunidades. Solo con Dios, un mal comienzo de año se puede transformar en el mejor año de tu vida. Comenzamos este 2024 y ya estamos con tantas expectativas. Y capaz que en estos pocos días ya recibiste una tonelada de malas noticias. Y capaz que en estos pocos días de enero ya la cosa se ve muy complicada hacia el futuro. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor que si tú estás en Cristo, todo puede ser transformado en buenas noticias. Solo con Cristo todo puede ser cambiado con una esperanza mucho mejor a la que hoy se ven en tus ojos naturales. Así que si estás comenzando mal el año, así que si tu año al comienzo se está poniendo difícil, puede ser transformado en el mejor año de tu vida. Eso es el Evangelio. Y en cuarto lugar, el ministerio que fuimos llamados es a hacer discípulos. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? ¿No será que no estás haciendo el mandato? Porque el final de esta declaración dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿no será que no sientes que Dios está contigo porque tú no estás haciendo lo que Dios mandó que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es alguien enseñable. Discípulo es alguien dispuesto a aprender. Discípulo es alguien moldeable, que siempre está aprendiendo y que siempre está creciendo. Discípulo es el que está bajo la autoridad de otro y bajo el mentoreo de otro. Yo te pregunto, ¿está bajo la autoridad de alguien? ¿Alguien te está mentoreando o pastoreando? Porque si no, hay contradicción, porque el discípulo es el que está siendo enseñado. Pastor, ¿y vamos a ser eternamente discípulos? Sí, eternamente vamos a aprender de Él, porque siempre habrá algo que aprender, porque siempre habrá algo para crecer. Si no eres discípulo, entonces puede que seas un oyente, un simpatizante o sencillamente alguien de la multitud. Discipulamos a otros por amor. Así como servimos a otros por amor, discipular a otros requiere amor, porque tienes que dedicar tiempo, paciencia, tienes que dar lo mejor de ti para que otros crezcan. Pero también
estamos bajo el liderazgo de otro o discipulado por otro cuando somos capaces de amar a otro que Dios usa para bendecirme. Discipular se trata de amar. Somos discípulos y hacemos discípulos. Dice la Biblia, por tanto, id y haced líderes. ¿Dice eso? ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, id y haced. Algunos que son líderes se pusieron tanto en una posición o en un concepto errado que dejaron de entender que son discípulos. Y nosotros tenemos que multiplicarnos en otros discípulos. ¿En qué? Discípulos. Y yo te dije, un discípulo es enseñable, formable, sumiso, entregado. Si es difícil lidiar contigo, si siempre es de aquellos que crees saber más, o si eres de aquellos que son tan expertos religiosos que ya no hay nada nuevo para enseñarte, entonces no puedes ser un discípulo, porque el discípulo está siempre aprendiendo. Yo me siento un discípulo porque siento que aprendo y me gusta aprender. Nunca debes perder tu posición de discípulo, porque cuando estás en esa posición tendrás hambre en ir y mostrarle a otros lo que tú aprendiste, en lo que fuiste formado. Quiero terminar con esto. Voy a pedirle al equipo que venga de adoración. Póngase de pie, por favor. En Estados Unidos, escuché este testimonio que me impactó. Había un pastor de mucho renombre, muy respetado, y en una ciudad en particular, él tenía un ministerio muy reconocido. Y uno de los que estaba a su lado, creo que incluso era uno de sus hijos, se fue a estudiar al seminario, se fue a preparar, salió graduado, incluso con honores. Entonces vuelve con todas las ganas de servir a Dios. Y cuando vuelve con todas las ganas de servir a Dios, él se imaginó, seguramente mi papá me va a poner a cargo de esta gran iglesia que se había levantado con tremendo ministerio. Y cuando llega, le dice: papá, estoy listo para servir, estoy listo para hacer el ministerio. Entonces el papá le dice: ok, súbete al auto, acompáñame. Y lo llevó a uno de los lugares de reuniones que ellos tenían, una pequeña iglesia en otra ciudad más pequeña. Y cuando llegan ahí, le dice: aquí vas a comenzar sirviendo. Y cuando él se quedó en el lugar para comenzar a servir, se da cuenta que no había más de 20 personas en esa iglesia, que estaba a medio morir saltando, decimos en Chile. O sea que estaba mal, estaba complicada la cosa. Bueno, dice él, voy a comenzar a predicar. Comenzó a predicar y el próximo domingo de 20 pasamos a ser 10. Entonces él dijo: algo está pasando, esto está mal, no está funcionando. Y mientras más él se esforzaba, no pasaba nada. Y entonces él se postró ahí en el templo vacío y le dijo: Señor, úsame, yo quiero servirte, mi anhelo es servirte, pero mira lo que me está pasando, no veo el fruto. Bueno, se paró, como nos suele ocurrir a todos nosotros, que nos paramos solo con la oración hecha, pero sin una respuesta. ¿A alguien le pasó aquí alguna vez o no? Levante la mano. Aquellos que oraron pero no tuvieron respuesta en el momento, levanten la mano. Somos varios. Entonces él dijo: bueno, mientras Dios me responde, tengo que hacer algo. Y él tomó y dijo: a ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Y vino, sacó el escritorio que tenía en su oficina y la puso a la entrada de esta iglesia, de este templo. Y puso un cartel ahí: se ora por necesidades y por enfermos.
a ver si alguien pasaba y veía como para sentirse que Dios lo usaba, no sé, algo podía salir, algo podía pasar. No pasaba nada. De repente aparece un tipo grandote, así como de 2 metros, con cara de malo, y le dice: ¿usted ora por los enfermos? Sí, le dice él. Lo toma del hombro: venga, acompáñeme. El pastor no era muy grande, era más grande este tipo. O sea que no tuvo tiempo de decirle: no, oremos aquí. No, lo tomó del hombro y se lo llevó. Y lo hizo entrar en un lugar súper peligroso de la ciudad. Él miraba alrededor, sabía que el lugar era complicado, pero no tenía posibilidad porque iba al lado del grandote. Dijo: en último, si me pasa algo, está este grandote. Hasta que entra en una casa y lo hacen entrar. Y cuando llegan a la casa le dice: usted tiene que orar por mi abuela, porque está enferma grave, se está muriendo. Entonces él sube a orar. Efectivamente estaba ahí la vieja muriéndose. ¿Viste cuando te pasa que Dios te pone en escenarios complicados? Porque por último le hubiese dolido la cabeza o la muela. No, estaba agonizando. Entonces él miró al grandote de lado, miró a la vieja que estaba muriendo y se arrodilló y dijo: Señor, sálvame de este momento. Úsame, Señor. Y se pone a orar por la viejita. Ora. Y termina de orar, porque ha pasado un buen rato, y el hombre parado al lado. Y él dice: bueno, yo ya terminé, vamos a esperar que Dios haga la obra, dice él. Y el hombre se lo lleva y lo va a dejar. Bueno, pasó el tiempo y él seguía con su escritorio ahí, su cartelito, al que nadie más acudía. Y de nuevo apareció grandote y dijo: o me viene a matar o Dios hizo algo. Entonces pescó al hombre, al pastor, le dice: venga. Tampoco le preguntó, lo tomó del hombro, lo llevó de vuelta de nuevo a la casa, pasando todas las películas, él ahí de camino: ¿qué va a pasar? Me van a matar, este lugar está desconocido, no conozco a nadie, esta gente no sé quién es. Y cuando llega a la casa donde estaba la viejita enferma, resulta que la mujer se había sanado, estaba de pie, estaba contenta, estaba preparándole una mesa y le dice: siéntese, por favor, pastor. Y lo hace pasar y empieza a hablar con él y le dice: yo quiero darle las gracias porque usted oró por mí. Yo quiero decirle algo. Yo soy, no recuerdo el nombre técnico, pero es como la patrona. Ella era la que mandaba toda la mafia en esa población. Le decían la doña. Entonces reunió a todos sus hijos y a todo el negocio ahí y le dice: pastor, todo esto se van a convertir y usted va a predicarle a toda la gente acá. Aquí Dios, el Dios que usted nos habló, ese va a ser el Dios de todos nosotros. Y lo que usted diga, y pobre de que alguien le ponga una mano encima, usted me lo van a cuidar al pastor, le dijo a todos los secuaces ahí. Él puede entrar y salir las veces que quiera de este lugar y le va a predicar a todos y Dios lo va a usar a usted, pastor. El fin de esta historia, que es acá donde quiero ir, que terminó siendo, el lugar se llama Dream Center, terminó siendo uno de los hogares más reconocidos donde recuperaron gente de la adicción y de narcotráfico. Tú no sabes cómo Dios te puede usar. Tú no sabes cuándo Dios te va a usar. Y tú nunca puedes menospreciar los pequeños comienzos. Solo pon la mesita y haz lo que Dios te dijo. Deja que el Señor se encargue del resto de las cosas. Cierra tus ojos, Señor. Yo quiero orar por tus hijos y pedirte, Señor, que venga una palabra de convicción a sus corazones, de saber que fueron llamados a ir por el perdido.
de saber que fueron llamados a servir a otros, de saber que fueron llamados a ser discípulos. Señor, úsanos. Queremos que muchos te conozcan y que muchos, Señor, sean tocados por tu palabra, así como lo fuimos nosotros alguna vez. Si ese es tu anhelo, quiero que levantes tus dos manos al cielo y mientras está sonando esta adoración, le digas al Señor: Señor, cuenta con mis manos, cuenta con mi voz, cuenta con mi vida. Quiero ser usado. Esto es lo que soy, Señor. Esto es lo que tengo. Esto es lo que sé. Con mis limitaciones, con mis debilidades. Pero quiero servirte, Señor. Quiero servirte con todas mis fuerzas. Si ese es tu anhelo, levanta tus manos al cielo y dile al Señor. Alguien una vez le preguntó a un pastor: ¿qué es hacer ministerio? Porque la palabra es el ministerio al que fuimos llamados, ¿no? ¿Qué es hacer ministerio? Y me gustó esta respuesta. Anótela si quiere. Busca una necesidad y llénala. Listo. Pasé por ahí y vi el pasto largo. Entonces corta el pasto y probablemente tu ministerio comience así, cortando el pasto. No necesitas un nombramiento, no necesitas que te pasemos un micrófono. No se trata de eso. Hay tanta necesidad, hay tantas cosas por hacer que a veces te has complicado demasiado. Ministerio es ir por la necesidad y llenarla, y llenarla. No hay excusas para servir a Dios. Siempre habrá algo para hacer. Solo necesitas el ánimo de servir, el ánimo de servir. Vamos a orar por los enfermos. Yo no sé si alguien